Esta es una muy larga historia que voy a tratar de simplificarla para que más o menos entendamos cuál es la dimensión. Tiene que ver con lo que pasó con Gatell, que leyó un poema de Miguel Hernández. Y voy a contarles un poco de esa historia. No de Gatell, pero sí de Miguel Hernández. Miguel Hernández fue un poeta español que vivió 31 años, fue encarcelado por el franquismo y a final de cuentas en la cárcel murió condenado, pero lo que provocó su muerte a final de cuentas fue tuberculosis, hablando precisamente de estas cosas de las que luego nos contagiamos. Eran tan precarias las condiciones en aquella época, y en esta también, pero en esa más, que a final de cuentas Miguel Hernández murió. Había sobrevivido junto con su familia en Orihuela de aquella famosa fiebre española de antes, de por ahí del año 1918. Él nació en 1910 y murió en 1932. Vivió 31 años y era un gran poeta, un poeta que luchó por la libertad. Para los que más o menos tienen mis años, es decir, que rondan por los 60, hubo un personaje que nos influenció, por lo menos a mí, muchísimo, que fue, por un lado, Joan Manuel Serrat y otros de los pues, cantantes o compositores de aquella época, tipo Serrat. Y ellos utilizaban mucho a los poetas para componer canciones. Sin lugar a dudas, una de las más famosas de Serrat es la de Cantares, que está basada en un poema de Antonio Machado, y otras canciones de Serrat que son muy famosas, como la de Para la Libertad, Canto, no sé qué. Esa canción es de un poema de Miguel Hernández. Y hay otra que se llama Elegía, que empieza Serrat diciendo: en Orihuela, su pueblo y el mío, se ha muerto mi amigo y no sé qué. Bueno, esa canción de Serrat también está basada en un poema de Miguel Hernández. Hay varias canciones que son conocidas de Serrat, que en realidad son poemas de Miguel Hernández. Este es Miguel Hernández, para que lo conozcan, este gran poeta español. Y a raíz precisamente de estas canciones de Serrat, yo me metí un poco a la historia de Miguel Hernández y de otros poetas españoles de aquella época, y de esa época de España, con el franquismo, la república, los anarquistas. Aquí podemos ver más de las imágenes de Miguel Hernández, y aquí pues algunos fragmentos de su poesía que, como pueden notar, es una poesía dolida, es una poesía política, es una poesía pues dedicada, pues como él mismo lo tituló, a los vientos del pueblo, sentado sobre los muertos que se han callado en 2 meses, beso zapatos vacíos y empuño rabiosamente la mano del corazón y el alma que lo mantiene. Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene, eso pide mi garganta desde ahora, desde siempre. Aquí hay más fragmentos. Me duele ese niño hambriento como una grandiosa espina, y su vivir ceniciento revuelve mi alma de encina. Este otro, que pues parecen que fueron escritos ayer, dice: naciones de la tierra, patrias del mar, hermanos del mundo y de la nada, habitantes perdidos y lejanos, más que del corazón, de la mirada. Aquí tengo una voz enardecida, aquí tengo una vida combatida y airada, aquí tengo un rumor, aquí tengo una vida. Este, que es el que se convirtió en canción de Serrat, de para la libertad sangro, lucho, pervivo, para la libertad mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espumas mis venas, y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas.
Y bueno, pues aquí hay fragmentos de este gran poeta español llamado Miguel Hernández. Y pues uno de los poemas de Miguel Hernández fue uno de los que leyó justamente Gatell, y yo fui uno de los pues que señaló, no porque esté mal leer poesía, pues si yo me crié con este tipo de poetas, al contrario, pues qué bueno que se recuerda a Miguel Hernández y qué bueno que se recuerda la poesía. El problema no es ese, sino que en un momento, creo que hay momentos para todo. Estamos viviendo un momento muy crítico en toda esta situación. Este día 6 de mayo tuvimos el día con más contagios en un lapso de 24 horas, y un día antes, el 5 de mayo, según los reportes oficiales, tuvimos el día con más fallecimientos. Así que el asunto va para largo, por lo menos el mes de mayo, y si no hacemos caso, pues esto va a continuar. A final de cuentas, pues no pasó nada con la lectura de Gatell, de este poema que leyó, que es un poema que se llama Hambriento. No pasó nada, o sea, ni se acabó el mundo, ni hubo más contagios, ni hubo menos contagios, simplemente, pues quizás no era el momento oportuno, pero bueno, ya se hizo y no pasa de ahí. Pero a raíz precisamente de este asunto, pues recordé mi época con Miguel Hernández, a raíz primero que nada de Serrat, que pues, de alguna manera me abrió la puerta para saber, bueno, quién es ese Miguel Hernández. Y en esa época, en aquellos años, pues yo estaba muy influenciado por esos grandes poetas, no solamente desde el punto de vista literario, sino también desde el punto de vista político. Yo me enfrenté a la posibilidad de escribir poesía y lo hice, nada más que pues me tocó el peor momento de la vida, porque pues publiqué un libro en diciembre de 1993. Y pues como pasaron tantas cosas en el 94, desde el 1 de enero hasta el último día del 94, pues mis deseos se quedaron ahí, truncados. Y pues aunque sí hubo promoción y sí hubo gente que habló de este libro de poesía que publiqué en 1993, pues la verdad, como lo digo ahora, no son momentos. Pero bueno, pues ahí están algunos fragmentos de lo que es Miguel Hernández, para recordar las luchas sociales también tienen que ver con la cultura, las luchas políticas también tienen que ver con la poesía, las luchas por un mejor país o un mejor mundo, pues también tienen que ver con las artes en general, no solamente la poesía o la literatura en general, sino pues la pintura, las canciones, la música en general y todo aquello. No es quizás el momento para estar haciendo esto, pero pues quise aprovechar, ahora sí que utilizando el pretexto de Gatell, para recordar estas frases que son pues frases que por lo menos a mí en su momento me llegaron y me han tenido durante toda la vida como un admirador de la vida y de la obra de Miguel Hernández. Así que, bueno, pues nada más para recordarlo, a lo mejor 9 minutos dedicados a Miguel Hernández, como lo he hecho ahora, pues a lo mejor no me va a dar nada más que la satisfacción de decir qué bueno que a final de cuentas alguien como el doctor Gatell recuperó una de las voces perdidas de un mundo que hace mucho tiempo también se perdió, entre otras prioridades. Así que, pues a final de cuentas, un ratito de poesía no le hace mal a nadie.